Quería que la toma fuera un poco más estética, pero no pasó. Bienvenidas y bienvenidos a otro video aquí en YouTube. Contexto, hace unos días abrí una cajita de preguntas en mi Instagram y una de las preguntas fue cómo ha cambiado mi relación con la ropa durante estos años. Si se ha permanecido, si he cambiado de opinión en algunas cosas o cómo ha sido como ese proceso de mi relación con la ropa, con la moda, con la industria o lo que sea que se llame esto. Entonces hoy va a ser un podcast como siempre, básicamente. Esta historia se las voy a contar con lo que me acuerdo. Yo acá. Los primeros recuerdos que tengo de yo emocionarme por la ropa creo que fueron viendo televisión, una chica que veía Disney XD, jugaba en juegos.com y en disneylatino.com creo que era. Yo recuerdo ver literalmente el closet de Hannah Montana y decir, uff, qué cantidad de colores, qué cantidad de posibilidades, me encantaría tener un ropero así, como que yo sabía que eso me gustaba. Recuerdo que también veía Los Hechiceros de Waverly Place y me sentía muy identificada con Alex, que era la personaje principal, y a mí me gustaba mucho el estilo de ella, era más rockero, era como más emo, era como más azuloso y no tan rosadoso. Recuerdo que también veía mucho a Demi Lovato. ¿Cuál era su serie? Sony entre estrellas. Bueno, me acuerdo que ella también sacó una canción donde mencionaba los Converse y a mí me gustaban mucho los Converse. Mejor dicho, como que empecé a afinar un poquito desde ahí la estética que a mí me gustaba en la ropa. Le empecé a parar bolas como a esos elementos que yo decía, yo quiero ser esa chica. A mí me emociona pensarme en esa ropa. Creo que diciéndoles esto, por más que no parezca que esas dos cosas se unan como la ropa y lo que tú veías de chiquita, pero sí siento que eso es lo que a uno le empieza a forjar el estilo y por ende las decisiones de compra, las decisiones de cómo me visto, de qué visto. Entonces ahí nació algo. Y como típica chica jugaba muchos videojuegos vistiendo a la gente. Yo tenía en el Wii un juego de Hannah Montana donde podía ir a todas las ciudades del mundo. Bueno, no a todas porque no estaba Bogotá, Colombia, pero uno podía ir a Nueva York, al Cairo, bueno, así, y uno hacía como su shopping y a mí eso me encantaba. Yo decía, sí, estas boticas combinan con esta chaqueta. Otro de mis recuerdos con la ropa es, ay, marica, les voy a dejar acá la foto, pero también recuerdo que yo frecuentaba en San Victorino, los papás del novio de mi tía, que fue como la que estuvo acompañándome mucho en mi crianza. Trabajaba en San Victorino en una tienda de camisas. Recuerdo que esa fue mi primera vez que me usaron de modelo en una pasarela en San Victorino. Entonces acá estoy yo, desde ahí digamos que yo dije, me siento chimba usando ropa, me siento chimba, esto me gusta la ropa, me gusta lo visual, me gustan los colores. Y también recuerdo que desde muy chiquita a mí me gustaba comprar mi propia ropa. Mis papás me vestían hasta cierta edad, pero yo decía, esto no me gusta, esto me gusta. Recuerdo que me compré una camiseta morada, como con unos brillantes, y yo me sentía tan pro en el colegio y todas, ay, ¿de dónde es esa camisa? ¿De dónde la compraste? Está súper linda. Yo me sentía guau, o sea, como que la ropa en mí generaba una vaina de soy muy cool, estoy usando algo muy chévere, que yo decía, a mí no me da igual la ropa, a mí esto me aporta seguridad, me aporta identidad, me aporta emoción. Entonces ahí como que pasaron cosas. Y te voy a decir una cosa, y es que desde chiquita, aunque a mí me llevaban a varios lugares de Bogotá, tuve la fortuna de conocer varios barrios y lo que sea, igual yo tenía como esa mentalidad de precariedad respecto a Colombia. Entonces yo decía, acá no hay nada, todo lo que daban en Disney era en otro país, todo lo que era de las series de mis bandas favoritas era en otro país. Entonces yo igual ya tenía una noción de que acá en Colombia no pasaba nada, no existía la moda, no existían cosas tan chéveres como sí en Estados Unidos y en Europa. ¿Y qué pasa? Cuando ya uno empieza como a tener ese estilo, no sé qué, me acuerdo que era, no sé, pónganle 2000, no sé, 2013, no sé cuándo fue, que llegó Forever 21. Entonces ahí yo me acuerdo que con mis amigas empezamos a descubrir este tipo de marcas masivas, muy trendy, muy estéticas, muy de ese imaginario que yo quería hacer a esa edad que no conseguía, no sé, en un tenis, en un Abril, Azúcar, bueno, como esas marcas colombianas, como que yo decía, es que ellos no entienden, o sea, ellos no tienen el diseño, no entienden mi identidad hipster. Entonces cuando llegó Forever 21, cuando llegó Pull&Bear, cuando llegó Zara, Bershka, Stradivarius,
Eso fue un antes y un después. Para ese entonces yo seguía con esa misma emoción, ¿no? Como de estoy estrenando ropa, tengo ropa que por fin puede demostrar quién soy, ropa que por fin puedo como acoplar a mi identidad, de decir yo soy hipster y por eso uso estas camisetas, o yo escucho este tipo de música, entonces por eso uso esta marca. Igual de una forma muy inocente, yo no sabía en qué consistía ni siquiera el mundo. Ustedes saben que cuando uno está en el colegio pues no ha aterrizado muchas cosas del mundo real, de la economía, del capitalismo, de la producción, bueno, un montón de cosas que uno va aprendiendo con el tiempo. Pero yo era feliz. Y aquí va una pequeña anécdota, y es que en el colegio yo siempre he querido tener que mi marca de ropa, que algo relacionado con ropa. Entonces con mi mejor amiga, que también compartimos ese gusto, perdón, quisimos montar un negocio. Entonces importábamos ropa de Shein. O sea, acá tu chica local botándote tus factos. Escogíamos que esto está trendy. Marica, eran unas cosas como Retumblr. Y las vendíamos a nuestras amigas del colegio muy barato, porque Shein en ese momento, o sea, si ahorita es barato, imagínense, en ese entonces era muy barato. Y como que nos dijimos como, uy, esto está chévere. Luego empezamos a vender ropa usada. Les voy a dejar acá el perfil. Recuerdo que la marca se llamaba Revolver Rosado y vendíamos como cosas de segunda. Entonces vendíamos algunas camisetas de nosotras que ya no usábamos, me acuerdo una de AC/DC, me acuerdo un busito de Pac-Man, o sea, re de Lulu. Pero ahí empezó a nacer también una Paula como interesada en la ropa, pero no solo en la que se pone, sino en lo que puede vender, en el emprendimiento, en el negocio, en traer moda, que en ese momento era cool, pero que en Colombia no se veía tanto. Y bueno, como estas ideas. Y llegamos a la época de más o menos 2016-2017, donde Paula era una consumidora abrupta del fast fashion. Entonces les cuento, en ese entonces pues yo iba a mi universidad sola, no sé qué, mi papá me solía dar mesada y yo me quedaba con plata, o sea, yo ahorraba mucho, y lo que iba es que yo me pasaba unas 4 horas mínimo en los centros comerciales y pasaba por cada una de las tiendas y me probaba absolutamente todo. Entonces yo pasaba Pull&Bear, decía este abrigo, les voy a dejar las fotos de ese entonces. Entonces me la pasaba tomándome fotos en el Vestier, me probaba todos los sacos y yo era feliz, yo sentía como una vaina de me renueva, pero era una relación tan tóxica que yo no podía salir de Pull&Bear, y mi mamá puede confirmarlo. Yo no podía salir de Pull&Bear sin por lo menos haberme comprado un llavero, una media, una gorra, lo que fuera, pero yo tenía que sentir como ese estímulo de estoy estrenando algo chévere. Entonces toda la plata se me iba en eso y yo no podía salir de una tienda sin comprar algo, lo cual en ese momento no se me hacía nada malo. De hecho yo decía, marica, soy re fashion, soy una vieja que tiene un montón de ropa cool, a mí me gustaban las fotos, me gustaba tomarme fotos con mis amigas, el modelaje, la ropa. Entonces todo eso como que alimentaba mi mundo fashionístico en ese momento y todo iba muy bien hasta que pasó algo. No sé si les ha pasado, pero claro, en ese momento yo me sentía una chimba, no sé qué, claro, todo el mundo compraba en la misma tienda. Entonces yo empecé a ver que amigas mías o conocidas o lo que fuera tenían, no sé, la misma camiseta. Y yo era como, esto ya no se siente tan especial. Y obviamente uno en esa época quiere ser súper único y súper detergente. Entonces yo era como, no, tengo que buscar otra forma, como así, no, yo no quiero que la gente tenga mi propia ropa, pero si sigo yendo a esas tiendas, pues voy a caer en lo mismo. Ahí fue cuando empecé un poquito como a tratar de buscar otras marcas. Me acuerdo que busqué marcas colombianas, me la pasaba viendo referentes en otros países, viendo qué podía comprar que nadie tuviera acá. Yo como en estas vaina de quiero vestirme diferente siempre desde chiquita. Y específicamente en 2018 yo viajé a visitar a mi mejor amiga en Bélgica. Ella ya llevaba tiempo allá en Bélgica, que en Francia, que no sé qué. Bueno, yo viajé, tururú, cuando me dice, bueno, vamos a ver ropa, no sé qué, hay unas tiendas de segunda, y yo como, ok, yo en ese momento para mí la ropa de segunda era como gas, o sea, es ropa sucia, es ropa vieja, gas. El caso es que me llevó a la primera tienda de ropa de segunda mano allá en Bélgica y yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Me acuerdo así, neones, un vestir súper alternativo, un montón de chaquetas, ninguna se repetía y yo decía, ¿qué? Luego vi el precio y yo,
¿qué? O sea, yo de qué me estoy perdiendo, en Colombia esto no existe. Mejor dicho, yo me volví loca, me acuerdo que me compré un kimono, también les voy a dejar una foto, y yo dije, wow, wow. Yo dije, tiene lo mejor de dos mundos, es más barato y nadie lo tiene. O sea, como que yo decía, esta es mi salida. Esta es mi salida para yo ser única y detergente. Yo solo decía como, pero en Colombia eso no existe. Entonces era lo mismo, como en Colombia no hay moda, en Colombia no existen estas tiendas, en Colombia no puedo encontrar esto. Entonces era como una vaina muy conflictiva. Todo el tiempo sentía eso. Y en ese momento yo también empecé a estudiar comunicación social, pero hice el énfasis audiovisual. Entonces, en esa carrera tuve que ver todas las películas clásicas, cliché, todas las películas más pros del mundo. Mejor dicho, yo me la pasaba viendo cosas, pero una de las ramas que más me gustan del audiovisual, si no es que es mi favorita, son los documentales. Entonces, siempre que yo tenía la oportunidad de hacer un trabajo, de hacer un ensayo o lo que fuera, lo hacía de documentales. Y yo me acuerdo que empecé como, bueno, busquemos de moda, porque a mí me gusta mucho eso. Entonces yo, tururú, tururú, moda, documentales de moda, cuando empiezan a salirme unas cosas, fast fashion, demandas, explotación laboral, explotación infantil, la industria más contaminante del mundo, o sea, así, tas, 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 tas. Google era como tu, y yo quedé así. No me acuerdo del momento exacto, pero sí me acuerdo de leer todo eso y decir como, marica, ¿esto qué es? O sea, ¿cómo es posible? No entiendo nada. Empecé a ver como un par de artículos y decían un montón de cosas, cifras, que Bangladesh, que los niños, que la mano de obra infantil, y yo estaba como, no puedo creer, no puedo creer. O sea, obviamente yo tenía unas nociones de que lo made in China era malo, era como chiviado, pero no tenía esa noción de impacto ambiental y social que igual en el colegio a uno no le importa. Y recuerdo que llegué a un documental específicamente que fue el que me cambió totalmente la visión que yo tenía de la ropa, de lo que me estaba poniendo, de absolutamente todo. Se los voy a dejar, se llama China Blue y es un documental de una chica que tiene como unos 15 años en el sudeste asiático. Allá es muy común que las chicas que vienen de familias pobres, que trabajan en el campo, se vayan a trabajar a esas fábricas donde siempre hay trabajo, donde es un ingreso seguro, donde es lo más fácil también para ellas, y se van a trabajar allá, les pagan una mísera suma de dinero, las tratan de una forma no chévere, y mejor dicho, todo lo que ya podemos saber. Entonces yo vi ese documental y yo solo dije, marica, no puedo creer que tengamos la misma edad, o bueno, quizás yo tenía un poquito más. Y yo solo pensaba, no puedo creer que la ropa que yo me pongo es básicamente confeccionada por un tipo de chica que podría ser yo en el sudeste asiático y está sufriendo un montón de cosas en salud, en explotación laboral, bueno, un montón de cosas que yo decía, esto no puede estar pasando, esto no puede estar pasando. Y me acuerdo que una de las cosas que más pensaba era cómo puede ser posible que un ámbito que me emocione tanto, que siempre me haya gustado, que me haya traído esa felicidad, que experimente mi creatividad, que me haga sentir una vieja súper chimba solo por ponerme una camiseta cool, tenga detrás un mierdero. Puedo decir que yo soy una mujer que las cosas ambientales y sociales siempre le han impactado de una forma que a veces me gustaría no ser tan sensible, pero sí lo soy. Soy una persona bastante sensible con todo lo que tiene que ver con animales, con naturaleza, con calentamiento global. O sea, todos esos temas a mí me llegan directamente, así como, como si fuera una espada. Entonces, cuando supe todo eso, yo dije, no, no puedo creer, no puedo creer. Esa noticia, o sea, ese momento me dejó en shock. También me vi otro par de documentales y ahí yo dije, no, ¿cómo así? Pero bueno, ahí es donde empieza la parte chévere. Yo me empecé a conflictuar. Ustedes saben que cuando uno está en la universidad o como en esta edad de 17, 18 años, es como un montón de cosas nuevas y quién soy, qué pienso, qué postura política tengo, qué problemas sociales me importan y un montón de cosas. Entonces yo decía, no puedo creer esto, voy a tratar de hacer algo al respecto. Obviamente me tuve que incomodar, yo duré muchos años como tratando de quitarme un hábito como el que yo ya tenía de comprar un montón de ropa en fast fashion,
Por razones personales, digamos que yo no me abanderé nunca como algo así de no, esta gente está loca, ustedes porque usan la ropa. No, yo era simplemente como yo, Paula Lovera, no puedo ahora entrar a una tienda sin pensar que todo esto que se ve súper cool y súper cute viene de un mierda. Como que no podía hacerlo yo. Esa incomodidad, esa rabia, esa tristeza que me hizo moverme y buscar muchas cosas, muchas alternativas. Entonces recuerdo que, no sé, las primeras cosas que hice, pues era como, no sé, a veces yo caminaba por la séptima y veía unas tiendas como que decían diseño local y Colombia, y yo era como, ¿qué será? Entonces como que yo a veces iba, yo decía, bueno, está cool, no está tan chévere como Forever 21, pero puede funcionar. Entonces, bueno, los empecé a seguir en Instagram, no sé qué. Luego en Instagram yo empecé a ver como, bueno, y esas tiendas de pronto siguen otras tiendas. Entonces empecé a ver y claro, empecé a encontrar muchas marcas. Recuerdo a Papel de Punto, pero casi todas eran así, súper cool. Pero claro, yo miraba los precios y yo, uff, marica, esto está muy caro. Una vieja que está estudiando en la universidad, pues yo no tenía ni para comprarme un libro. Bueno, ¿sabes? Como que yo decía, no, así quisiera, no puedo. Pero bueno, hagamos un paréntesis. Y es que yo durante mis años de universidad, yo por mi mismo interés en lo visual, en lo artístico, en lo musical, bueno, toda esta onda, como quieran llamarla, como me tomaba fotos y eso, me acuerdo que empecé a trabajar con fotógrafos que también estaban como empezando su carrera de fotografía. Entonces me tomaban fotos, nos veíamos y era como, ay, hagamos unas fotos en el parque, no sé qué. Entonces yo empecé como a subirlas a Instagram. ¿Y eso qué hizo? Que yo tuviera como un portafolio en mi Instagram de fotos mías, que se notaba mucho que me gustaba ciertas cosas. Un chico me contactó porque trabajaba en el LSI, que es esta escuela de moda, y me dijo como, ay, me gustan tus rasgos, ¿te gustaría modelar para mi proyecto final de, no me acuerdo qué era, como estilismo? Y yo, pues sí. Entonces ahí empecé también como esta parte de modelaje. ¿Y por qué se los cuento? Porque de foto en foto, me acuerdo que de las primeras marcas para las que yo modelé fue Cloud. En ese momento se llamaba a Cloud 10 y me acuerdo que Lucho era un peladito. Las primeras cosas que sacó eran como unas camisas así todas floripondias. Otro de mis sentimientos en ese momento era como que, ok, la ropa de fast fashion a mí me suple como mi identidad y la estética y todo muy gringuito, pero yo me acuerdo que a veces yo decía como, no sé, me siento muy disfrazada, pero a veces sentía que esa ropa carecía un poco de identidad, o por lo menos de una identidad con la que yo empecé como a sentirme cercana, como un poco más a Colombia, y un poquito de cosas como el, no sé, el solo hecho de que todas las camisetas que me ofrecían en ese momento decían como pizza o be yourself o cosas así. Yo decía como, lo siento ya muy masivo, como ese tipo de cosas o textos en inglés, como que me alejaban un poquito, y yo decía, pero es que, ¿qué más? ¿Qué más? Las primeras marcas que también conocí fue una chica que bordaba camisetas como con unas frases en caleño, por así decirlo. Me acuerdo que la vi y yo dije, ay, tan chévere, esta frase está muy colombiana, está muy local, y como que me hizo sentir algo como, está chévere. Vean, acá está la foto. Otra que conocí se llamaba literal se llamaba así, Shko, que eran así también unos busitos que era como en español. Lo que les digo, empecé a mezclar cosas, me empecé a sentir también más identificada porque conocía a la gente que estaba detrás de las marcas, o no sé, como que el hecho de leer algo muy colombiano me hacía sentir como soy chévere en colombiano. ¿Sí me entiendes? Como que no necesito algo que diga be yourself, sino que me empecé a sentir cool con cositas locales. Y bueno, de ahí para adelante ya fue como a modo de stalkeo. Conocí a Diantres, conocí también a Desatin, marcas que ya llevaban rato. Me acuerdo que también conocí a True con los primeros cargos que sacaron. Y bueno, como que yo dije, acá están pasando cositas chéveres. Y también me acuerdo que cuando empecé a pedir esas cosas y a comprarlas online, que igual fue como toda una nueva forma de comprar cosas, porque yo estaba acostumbrada a ir a comprar un montón, medirme un montón. Esa cosa era más como una apuesta, de decir, uff, bueno, vamos a ver si esta tienda es real, si sale bueno, un montón de incertidumbres. Me acuerdo de las primeras veces que me llegaban los paquetes, yo abría la bolsita, era súper especial,
le ponían un papelito, la tarjetica decía como, no sé, con mucho amor, o tenían un sello, y yo decía, esto tiene mucho carácter, esto tiene mucha identidad, mucha personalidad, se nota que tiene como un, como un perrenque, no puedo explicarte, pero tenía perrenque, cosa que le faltaba mucho a las tiendas de fast fashion, que ya eran como sin alma, como que yo decía, como que yo dije realmente lo valioso me empezó a llegar por otro lado, por el proceso, por la forma, por el paquete, por lo que estaba comprando, por la gente que estaba detrás, y bueno, como que todas esas cositas empezaron a fusionarse. Y bueno, ahí me acuerdo que también modelé una vez para Eloísa, entonces empecé como a desbloquear este tipo de marcas ya en otras ciudades, y bueno, como que todo se empezó a sentir mucho más especial. También empecé a derribar ese mito de que acá en Colombia no hay cosas tan chéveres, de que acá no había moda, de que acá no encontraba mi estilo, que era igual un estilo muy europeo, rockero, y empecé como a combinar cositas. Creo que ese fue un buen paso. Empecé también a encontrar mucha satisfacción y mucha conexión, no solo con la ropa, sino con la ropa y a todos los lugares a los que me llevaba esa ropa. Entonces, no sé, conocí a una nueva artista por medio de ese buzo que me gustó, pude conocer a un artista, luego pude ver que, no sé, esa artista también hacía objetos y, ay, ¿cómo así? Que hay gente que acá hace objetos, que hace cerámica, ¿cómo así que este parche tiene un lugar? Y bueno, como que simplemente todo se empezó a desbloquear en mi cabeza y fue hasta cuando llegó pandemia que ya como que mis hábitos de consumo hicieron así. Siento que este video está quedando muy largo, ¿me perdonas? El caso es que en pandemia había mucho tiempo libre y yo lo que les dije muy al principio, como que a mí me gustaba igual como todo esto de emprender con la ropa, me soñaba también con un negocio de la ropa, un emprendimiento con ropa, me acuerdo que hice muchos ensayos bordando camisetas, también hacía cuadros mezclando como palabras en inglés y en español, decía como, no sé, no me acuerdo, como eat more ajiaco. También empezó esa onda acá en Colombia, como que un poquito a mezclarse en las cosas locales. Y en pandemia yo dije como, bueno, voy a ver qué hago, no sé qué, pero yo igual tenía todo ese conflicto del fast fashion, de producir en masa, no quería volverme también una marca como que empezara a producir mucha ropa. Entonces ahí volví al cuento del DIY, de intervenir ropa, de transformar cosas viejas y empecé a hacerlo con la ropa que yo tenía, un jean viejo, entonces no sé, lo empecé a untar de cloro, empecé a experimentar un montón de cosas, de cómo renovar la ropa sin tener que comprar más. Todo este cuento de la ropa de segunda también como que me estaba resonando mucho, solo que acá no había tanto o en ese momento no sabía dónde ni cómo. Y ahí fue cuando dije, ok, voy a sacar mi marca, va a ser de intervención de ropa. Durante ese proceso me di cuenta que eso ya existía hace mucho, que se llamaba upcycling y ahí fue cuando yo dije, uff, ok, acá hay otra cosa que me gusta. Quiero que sepan que durante esos años igual fue muy difícil por el acceso, por mi presupuesto, en ese momento no tenía mucha plata. Lo más fácil era ir a una tienda de fast fashion, encontraba igual cosas mucho más chéveres que aquí en Colombia. Y me tomó bastante tiempo como empezar a derribar el mito, empezar a incomodarme para buscar otras alternativas y también como esta manía, ¿no? Como de quiero ropa nueva y digamos que cuando uno empieza a comprar cosas colombianas no puede tener ese mismo ritmo que uno tiene o puede tener en el fast fashion. Pero bueno, en pandemia entonces yo dije, ok, voy a hacer mi marca, de hecho todavía está, solo que la tengo un poquito dejada, aunque la quiero retomar, se llama Quintazo. Ahí recuerdo que yo empecé a vender mi ropa. En pandemia siento que fue cuando todo empezó a ponerse muy popular en cuanto a ropa de segunda y en cuanto a marcas colombianas. Y ya un poquito después de pandemia recuerdo que yo dije como, ok, me gusta mucho la ropa, me gusta mucho la moda, el modelaje, lo visual, lo artístico. Entonces yo empecé a buscar trabajo como porque dije, bueno, sería chévere tener un trabajo de medio tiempo. En ese momento fui a una tienda, que no voy a decir su nombre, aunque ustedes saben cuál es, porque esa tienda era muy conocida por ser como ropa de segunda y marcas colombianas. Estaban buscando una vendedora, entonces yo fui, me postulé, duré allá casi un año. Estuvo bien, digamos que en ese momento yo era muy inocente, entonces yo decía, ok, esta tienda me va a abrir muchas puertas, voy a conocer varias marcas, voy a conocer gente que se mueve en todo esto del fashion en Colombia y en parte sí fue así, pero fue un trabajo que mi jefe no era tan chévere
pasé un par de cosas como no tan agradables, que rayaban como en el irrespeto y en muchas cosas, pero ahí aprendí mucho de ropa, de cosas vintage, de un montón de cosas. Y en ese entonces yo también tenía a la par mi marca de ropa. Y recuerdo que empecé a subir a TikTok cómo la intervenía, cómo la empacaba, no sé qué. Le empezó a ir muy bien a esas cosas y mi TikTok empezó como a crecer y yo, esto está como chévere. Luego empecé a recomendar marcas que yo ya había buscado, todas esas que les dije, más otras que empecé a ver en mis redes, las empecé a recomendar. Entonces la gente me preguntaba como, Pau, ¿conoces marcas de este estilo? Y yo, sí, mira. Recuerdo que una de las primeras marcas que me mandó cosas fue Ruda. Vieron que estaba empezando a hablar de marcas locales, entonces me empezaron a mandar. Yo feliz, yo era como, wow, ¿cómo es posible que uno le manden ropa gratis? Bueno, así. Y en ese entonces yo empecé a hacer videos pues también recomendando marcas, empezó que no, que hay como una feriecita, no sé qué, entonces yo iba a la feria, la grababa, cada día que pasaba yo me convencía más de que acá habían cosas chéveres. Empecé a encontrar como mi identidad, empecé a encontrar personas que también pensaban igual que yo, que tenían esa incomodidad del fast fashion y de las marcas gringas y como todo esto, yo como que empecé a encontrar mi gente que empezó a hacer cosas chéveres acá, que creía en el poder de la ropa, que creían en los procesos justos de la ropa y bueno, un montón de cosas que para mí todo, o sea, hasta el día de hoy me sigo deslumbrando de la cantidad de gente que se ha convertido y ha entendido como más allá de lo que compres o no compres, como ha entendido el valor de lo que significa que algo sea colombiano a algo chino o algo de fast fashion. Entonces como que empecé a encontrar mi tribu, básicamente eso hizo que mi identidad se formara, todavía está formándose obvio, pero como que empecé a encontrar más espacios, empecé a encontrar más marcas, empecé a saber más de por qué esto es más valioso, por qué lo artesanal es más valioso. Fue como una vaina que se fue construyendo. Fue muchísimo, muchísimo más gratificante ver mi closet y decir, esto lo hizo esta persona, esto es de esta marca, que se inspira en tales cosas. Y bueno, como que le empecé a poner mucho valor a las prendas que tenía, las empecé a dejar de ver como algo desechable, que lo eran, y empecé a verlo como historias, como gente que está detrás, como valores que hay detrás de una prenda como tal. Y creo que eso fue lo que me encaminó un poco también a hacer mi contenido, a empezar a creer en él, como no solo en, ay, quiero crear contenido, sino como en empezar a decir, necesito que la gente se entere de esto, necesito que la gente tenga en su radar que en Colombia también hay ropa chévere, que hay emprendimientos chéveres, que hay ropa de segunda, o sea, que hay alternativas, porque a veces no es que no queramos, sino que no sabemos que existen. Entonces yo dije, ese es mi propósito, básicamente. Y en esos años, pues a día de hoy lo sigo haciendo, recomendando cosas, hablando de la historia, de por qué es importante, de bla, el proceso, la gente, lo ambiental, lo social. Y creo que a día de hoy sigo pensando igual, me sigo sintiendo muchísimo más agradecida con todo lo que tiene que ver con la ropa. Creo que si me lo preguntas ahorita, siento que mi relación con la ropa ya no es tanto física o estética. Obviamente sí está atravesado por eso, pero ahora lo que yo veo en una prenda es como por qué es especial, por qué cuesta lo que cuesta, quién la hizo, por qué merece más atención que otra marca. Y ahorita estoy un poco, ya no estoy tan conflictuada, creo que ese conflicto me pasó el año pasado o el antepasado, donde claro, entonces ya habían tantas marcas y empecé a recibir tantas cosas que yo decía, ok, estoy siendo igual de consumista a como era, solo que en marcas locales. Obviamente no, la mayoría de cosas no las compraba, me las mandaban, pero también como que empecé a rayarme un poco con esta persona que empezaba a transmitir en redes sociales de que todo el tiempo tenía ropa nueva colombiana, pero igual mucha ropa, de que así comprara de segunda, igual seguía comprando mucha ropa. Entonces eso ha sido todo un tema, creo que ahorita ya estoy más tranquila con eso. Hoy pues también tuve mi época de odio el fast fashion, es lo peor y ahorita sigo creyendo lo mismo, o sea, el fast fashion es como de las peores cosas que existen, pero gracias a madurar, a crecer, a entender el mundo y a dejar los radicalismos de lado, he entendido por qué existe el fast fashion, por qué le va bien, por qué en algunos casos es necesario, en por qué la gente lo sigue comprando.
y como entender muchas cosas, como que ya no siento que quiera meterme en radicalismos como los que venía sintiendo años atrás. Creo que si me siguen pueden ver el cambio también, como que antes era estrictamente hablando de la ropa, ahorita pues lo sigo haciendo, pero he tratado de transformarlo un poco hacia la información, hacia la historia y como que esta incomodidad que siempre me ha dado en su momento sentirme única y diferente, en su momento darme cuenta que el fast fashion era un horror, en su momento darme cuenta que seguía siendo consumista con marcas colombianas y de segunda, y en su momento por desempacar un montón de cosas. Y creo que nunca voy a terminar de sentirme incómoda porque siempre hay algo incómodo, siempre hay algo que me parece injusto, siempre hay algo que no me gusta, pero con el tiempo creo que lo que nunca se ha disminuido o lo que nunca se ha puesto en duda es como el valor de lo colombiano. Siento que hablé demasiado, pero todas las palabras que les dije las dije con un amor y una reflexión. ¿Qué más les puedo decir de mi relación con la ropa? Creo que ahorita, con mis casi 27 años, les puedo decir que ahorita para mí prima mucho la calidad y la historia. Creo que ya, la mujer que soy, que tiene su trabajo, que es más madura, que ya tiene más capacidad económica y demás, pues puede también gozar de cierto tipo de decisiones de compra, como lo es comprarse una mejor chaqueta, invertir en ropa mucho más cara, en que puedo primar sobre todo esas cosas que sé que a mis 18 no podía porque no tenía plata, porque no tenía tanto acceso y bueno, un montón de cosas que van cambiando con el tiempo, pero para bien. Creo que también, no lo mencioné, pero en cuanto a las tallas, es que eso va para otro video, maricas, que este está muy largo. Y también todo el tema de las tallas, como que también ha sido un factor importante, como no sé, en el fast fashion a veces no me quedaba la ropa, a veces sí, en lo colombiano es más difícil encontrar tallas, entonces también como, no sé, si no es una cosa es la otra y si no es la otra es la otra, pero pues ahí vamos. Y bueno, ya para concluir, les puedo decir que ahorita mi relación con la ropa, aunque es significativamente más estrecha porque tiene que ver con mi trabajo, con mi identidad, de quién, de mi reflejo, de quién soy y de lo que pienso y en lo que creo. Creo que también me he dado cuenta que no soy lo que uso, aunque todo esté rodeado por la ropa y bla, bla, bla. Me he dado cuenta que yo no soy la ropa, que yo soy más cosas. Creo que siempre le puse el foco a todo lo de la moda, pero pues yo también tengo otros hobbies, pienso otras cosas, hago otras cosas y creo que también parte de crecer es como dejar de identificarse con la ropa solamente, como que también hay otras cosas en la vida. Entonces ahorita estoy en eso, sigo recomendando cosas, las sigo recomendando con más confianza, con más experiencia, con más credibilidad, pero 100% mi foco sigue puesto en que lo colombiano es 1000 veces mejor. Es más caro, sí, es más difícil de conseguir, sí, es más difícil todo, pero creo que si no fuera por esa incomodidad no estaríamos acá. No estaríamos ni siquiera haciendo contenido, tú ni siquiera estarías viendo esto, no existirían ni siquiera más marcas. Y creo que ver cómo cada fin de semana nacen más marcas, no me importa si me gustan, si no me gustan, si les gusta, lo que sea. El hecho de que estén haciendo tantas cosas acá me da confianza, me emociona, me genera una vivacidad de confiar y decir, marica, acá la gente cada vez más está creyendo en esto, no solo en la ropa, sino en la música, en lo valioso que tienen, en el territorio, en la naturaleza, en que tenemos animales, en que tenemos frutas y bueno, un montón de cosas que van más allá de la ropa y voy a llorar. Me dieron ganas de llorar, pero creo que la Paula de 15 años que decía, acá no hay nada, acá la gente no sabe nada, acá la gente se viste horrible, acá no hay nada. Hoy, 2025, después de 12 años o lo que sea, estaría demasiado, demasiado orgullosa de ver lo mucho que ha hecho por esto, pero también la cantidad de gente que ha logrado derribar ese mito de que acá no hay nada y que todo lo chimba está afuera, porque no es para nada cierto. Y siento que cada vez los mismos colombianos valoramos más lo colombiano. Y para mí eso es, o sea, no lo puedo escribir. O sea, como que no tiene explicación
lo acogedor que eso genera en mi corazón. De poder conocer a alguien, saber que todo lo que hizo vino de su cabeza, que tiene un gran trabajo, que hay una persona real detrás, o una familia que está detrás, o un territorio que está detrás. Para mí eso es tan valioso hoy en día, donde todo es como tan masivo, tan superficial, tan de todo, que me sabe a mierda. Para mí eso no tiene explicación. O sea, bueno, me gustaría que todo el mundo pensara así, pero son creencias personales, seguramente también colectivas, pero sé que no todo el mundo tiene que pensar como yo, sé que no todo el mundo tiene que ver las cosas como yo las veo. Tampoco sé si lo que yo estoy pensando, lo que estoy sintiendo es lo correcto, no me importa tampoco. Pero bueno, eso. Me extendí, sí, lloré también. Es un video largo, sí. Si lo viste todo, te quiero mucho, eres muy especial, gracias por escucharme. Y pues nada, me gustaría leer qué piensan, no solo de mi historia, sino de alguna cosa que dije, si les ha pasado, si han pensado lo mismo, si les ha costado, lo que sea. Me gustaría escribirlo, me gustaría leerlo.